Hola, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar y conocer sobre qué son las magnitudes físicas y su medición. Así que vamos a comenzar. Vamos a dar inicio conociendo algunas definiciones importantes para entonces poder comprender todo nuestro tema. Vamos a conocer primero qué es la magnitud. Posteriormente vamos a tratar de comprender qué significa medir para después comprender qué es una unidad de medida. Entonces vamos a conocer nuestras definiciones. Iniciamos comprendiendo la definición de magnitud. Se dice que magnitud es todo aquello que puede ser medido. Pero, ¿qué puede ser medido? Pues si nosotros analizamos las experiencias de nuestra vida cotidiana, vamos a poder recordar que nosotros medimos casi todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, podemos medir las longitudes de un cuerpo, como son largo, ancho, alto, profundidad, espesor, diámetros. También podemos medir nuestra temperatura corporal, la temperatura del medio ambiente. Así también se puede medir la presión arterial de las personas. Y si estamos cuidando nuestra salud nutricional, entonces es necesario que nosotros hagamos mediciones de nuestro cuerpo. Incluso podemos medir el volumen de los líquidos y el área de superficies. Entonces, hasta aquí ya nos estamos familiarizando con qué es magnitud. Yo creo que sí. Así que, continuamos. Otros ejemplos de magnitudes también son la masa, el tiempo, la velocidad, la fuerza, entre muchos otros. Es importante también saber que las magnitudes son fundamentales para todo tipo de oficios y profesiones, incluso en nuestra vida cotidiana. Si hablamos, por ejemplo, de las ingenierías, pues ellas se ocupan de las magnitudes para hacer todo tipo de análisis y cálculos. Por ejemplo, también un electricista, que es el que hace las instalaciones de nuestras casas, pues necesita de las magnitudes. Un nutriólogo también necesita de las magnitudes para dar las porciones de alimentos. Un albañil, un carpintero, un médico, incluso hasta la modista que fabrica nuestra ropa necesita de las magnitudes. Entonces, esto quiere decir que la física se encuentra en todos lados. ¿Pero qué creen? Hay algunas cosas que no se pueden medir, o por lo menos no de una forma numérica como lo solicita la ciencia física. ¿Qué es eso? Pues los sentimientos. Sentimientos como el amor, el odio, la felicidad, la ira, la envidia, pues estas no pueden ser medidas, por lo tanto, no son consideradas como magnitudes. Otra definición que debemos de tener clara para poder estudiar la ciencia física es medir. Esto, sin lugar a dudas, lo hacemos constantemente, pero ¿realmente sabemos definirlo? Pues se dice que medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. ¿Qué quiere decir esto? Pues pongamos un ejemplo. Imaginemos que debemos medir la mesa de nuestra casa. ¿Qué necesitamos para poder medirla? Pues podemos medirla de diferentes formas, utilizando o no instrumentos de medición. ¿Se imaginan de qué formas podrían medir una mesa? Un ejemplo puede ser usando nuestros pies. Entonces, vamos midiendo la longitud de la mesa con nuestros pasos hasta llegar al final de la longitud. Y entonces podríamos decir que esa mesa mide
el total de pasos que nosotros dimos para cubrir su longitud. Pero, ¿ustedes creen que esta medición está bien? Pues depende. Sabemos que cada quien tiene la medida de pie diferente. Entonces, si para mí la longitud de una mesa, por ejemplo, es de 8 pies, para otra persona podría ser 20, 15 o 4 pies. Entonces, no estamos estandarizando la medida de esa longitud. Sin embargo, sí estamos midiendo. Otro ejemplo para medir la mesa, en lugar de usar los pies, por ejemplo, podría ser utilizando lápices. Entonces, vamos comparando la longitud de la mesa con la longitud de los lápices hasta llegar al final de su longitud. En este ejemplo, podríamos decir entonces que esta mesa mide 4 veces la longitud del lápiz más un cachito. Pero ese pequeño faltante de lápiz, pues no sabemos si puede ser la mitad, un tercio, un cuarto de lápiz. Sin embargo, pues estamos midiendo. Ahora, si queremos algo un poco más exacto, entonces deberíamos de utilizar un instrumento de medición, como por ejemplo un flexómetro. Y ese flexómetro ya nos va a dar la medida en una unidad de medida específica, que son metros o centímetros. ¿Están de acuerdo? Por último, vamos a comprender la definición de unidad de medida. Se dice que la unidad de medida, también conocida como patrón, se proporciona a toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido, utilizando como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos el ejemplo donde debíamos de medir la longitud de la mesa. Quedamos en que lo más óptimo era utilizar un instrumento de medición. Es decir, en ese caso, podíamos utilizar un flexómetro. Si ustedes han visto un flexómetro, es lo mismo como si estuviéramos viendo una regla de 30 centímetros. Sabemos que las reglas están graduadas en milímetros, centímetros y en este caso el flexómetro también está graduado además en metros. Entonces, esos milímetros, centímetros y metros es lo que se conoce como unidad de medida. Así que con esto estamos definiendo nuestros 3 conceptos: magnitud, medir y unidad de medida. Recordemos, ejemplos de unidad de medida son milímetro, pulgada, metro, kilómetro y centímetro si son para medir longitudes. Si es para medir tiempo, entonces podríamos utilizar unidades de medida de hora, segundos o minutos. Estos son solo unos de muchos ejemplos de unidades de medida, pero espero que les esté quedando claro cuáles son las diferencias entre magnitud, medir y unidad de medida. Así que retomemos las definiciones. Magnitud es todo aquello que se puede medir, como por ejemplo el tiempo, la longitud, la velocidad, superficies de área, mientras que medir es comparar esa magnitud con un instrumento de medición. Si queremos medir longitudes, entonces estaríamos utilizando reglas, flexómetros, metros, entre otros instrumentos de medición para longitud. Si queremos medir, por ejemplo, el tiempo, pues entonces usaríamos cronómetros, reloj, temporizador. Si queremos medir magnitudes de temperatura, entonces
estaríamos utilizando instrumento de medición conocido como termómetro, entre muchos otros ejemplos. Las unidades de medida, recuerden que nos los proporciona entonces el instrumento de medición. Si es un reloj, pues las unidades de medida que nos estaría otorgando serían horas, segundos o minutos. Si nuestro instrumento es un flexómetro, la unidad de medida que nos va a proporcionar pueden ser metros, centímetros, pulgadas, milímetros. Si nuestro instrumento para medir es un termómetro, nuestra unidad de medida que nos va a otorgar puede ser grados Fahrenheit, grados Celsius. Espero que vayamos entendiendo hasta aquí todo el tema, porque todavía nos falta un punto más antes de terminar. Es importante saber que las magnitudes se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se definen en función de otras magnitudes físicas y por lo tanto se dice que estas son la base para obtener las demás magnitudes que se utilizan en la ciencia física. Por ejemplo, si estamos trabajando con el Sistema Internacional de Unidades de Medida, entonces esta consta de 7 magnitudes fundamentales, conocidas como longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Por otro lado, las magnitudes derivadas son las que resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales. Un ejemplo sería al hablar de área. Sabemos que el área es una magnitud que tiene como unidad de medida a los metros cuadrados, el cual se obtiene de la multiplicación de metros por metros, y esto es igual a metros cuadrados. Entonces, tal como lo dice la definición de magnitudes derivadas, estas resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales. En este caso, estamos multiplicando entre sí a una magnitud fundamental que son los metros y nos resultan metros cuadrados, el cual ya es una magnitud derivada. Otro ejemplo sería volumen. En este caso, también necesitamos de una magnitud fundamental que son los metros y este lo multiplicamos metros por metro por metro y esto es igual a metros cúbicos y esa es la unidad de medida de volumen, conocida como magnitud derivada. Espero que esto haya sido lo suficientemente claro para poder entender el tema del día de hoy, que fue específicamente de magnitudes físicas y su medición. Antes, recuerden que analizamos qué significa o qué es magnitud, medir y unidad de medida para poder comprender nuestro tema general. Así que, hasta la próxima.